Buenos días, mi nombre es Juan Francisco de León Ibarra y en este cuarto y último tema, el apartado 4 del diplomado, que se refiere a gestión de residuos sólidos, vamos a ver un ejemplo de planes de gestión comunitarios participativos de residuos sólidos. En este proyecto que participé como consultor externo y como personal técnico en campo, para la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud, ACCSS, con sede en Guatemala, se nos pidió que se pudiera elaborar a lo largo de 3 años. El periodo del proyecto fue del 2015, mediados, a 2018, mediados. Yo participé 2 años. Se nos pidió que se elaboraran 7 planes de gestión de residuos sólidos para 6 comunidades del municipio de Ixcán en Guatemala y además para la cabecera municipal que se llama Playa Grande. Esa cabecera municipal basta decir que tiene del orden de los 20,000 habitantes, ¿cierto? Tienen camiones, tienen contenedores, un botadero a cielo abierto, pero hay muchas cosas que ahí no están del todo claras cómo se gestionan. Padecen lo mismo que todos padecemos, se les moja la basura, no hay quien les compre los residuos, no todos los residuos que la teoría o la bibliografía te dice que se pueden reciclar, te los compran efectivamente, entonces no tiene mucho caso separarlos. Hay un montón de asegúnes. Y las otras 6 comunidades, pues el rango de poblaciones van desde los 5,000 habitantes, la más grande, hasta 800, 600 personas, la más pequeña. El esquema de trabajo fue el mismo, dependiendo de la escala, pues van más o menos componentes, pero se hacen absolutamente todos, entonces les voy a presentar el ejemplo. Pues ¿qué se busca? Pues que a través de estos planes de gestión de residuos comunitarios se lleguen menos residuos sólidos al relleno sanitario final, asimismo que se puedan generar ingresos extras tanto para el municipio como para los comités comunitarios o los mismos prestadores de servicio privados que haya en las comunidades o en la cabecera municipal. Aquí podemos ver un mapa y la ubicación de las 6 comunidades y la cabecera principal. El esquema de gestión de residuos, como ya vimos, se evaluó la generación, posteriormente se diseñó la recolección, tipo de camiones, rutas, etcétera, tipo de tratamiento, valorización y disposición final. Acorde a un manual de la GIZ que también les voy a proveer en la bibliografía, se definieron 5 pasos para hacer estos planes de gestión comunitarios participativos, y ahorita van a ver por qué son participativos. Entonces, en el paso 1 es unir voluntades para hacer el plan. Luego tenemos el diagnóstico para identificar el tipo de basura, cantidades, manejo, cómo ya lo están haciendo, cómo se puede mejorar, etcétera. Paso 3, identificar y evaluar las alternativas por cada tipo de residuo que se vaya a manejar, en este caso todos. Y en el paso 4, elaborar y ejecutar el plan de acción. Y el paso 5, realizamos el monitoreo del plan. Como les digo, nosotros estábamos contemplados para que se hicieran los planes de gestión conjuntamente con las comunidades a 2018. Y ahorita 2023, después de la pandemia, les puedo decir que 2 o 3 de las actividades que ya estaban planteadas en ese documento, porque se generó un documento para cada comunidad, o sea, un plan de manejo específico para cada comunidad, ya ellos han avanzado en la consecución de tomar acuerdos, establecer límites legales, y algunos incluso, me parece que el año pasado ya estaban construyendo su propio relleno sanitario. Pequeño, operado de forma manual, porque es, como les dije, para comunidades más o menos pequeñas, pero ellos están avanzando con el plan de acción que generamos entre todos. Entonces, el paso 1, la firma del convenio de colaboración entre las partes, quién financia, qué hace qué, quién es responsable de qué cosa, todo eso se discute con la asamblea comunitaria y sus representantes, las autoridades, y luego se socializa con las comunidades,
Y si la comunidad está de acuerdo, entonces se firma un convenio de colaboración y así es como se generan esos planes de gestión. El paso 2, se hizo un diagnóstico de la situación actual. Eso tuvo varios componentes. Uno fue un taller participativo donde se habló de los residuos, cómo se generan, cuáles son los problemas de tener residuos peligrosos o de difícil reciclaje dentro de la propia comunidad si no tenemos la infraestructura para gestionarlo. Posteriormente se hicieron levantamiento de datos técnicos y sociales en el 20% de la cantidad de las casas, es decir, se tomó una muestra representativa para evaluar efectivamente la cantidad, el tipo de residuos y cómo ellos ya lo están haciendo, cómo lo están gestionando. Y aparte de aplicar entrevistas, como se ve aquí, que mis compañeros lo están haciendo con los pobladores, también lo que se hace es tomar una muestra de la basura que ellos ya están generando. Se junta, se colecta y aplicando la norma que ya les dije que viene igual en la bibliografía, se hace y se saca el contenido por tipo de residuo y el peso volumétrico de los mismos para cada comunidad. Aquí podemos ver la aplicación de las encuestas y de las entrevistas, todo georreferenciado, todo con buen acuerdo de privacidad, etcétera. Se toman las muestras de los residuos, protegiéndonos siempre la boca, los ojos, las manos, porque pues hay quema, hay disposición en los patios traseros, hay focos rotos, hay jeringas, hay de todo. Entonces todo eso nosotros lo llevamos, lo procesamos, lo pesamos y ya obtenemos el peso volumétrico en la disposición. Asimismo se identifica y se marca con GPS los botaderos que ya existen en la comunidad, que es los sitios donde la gente de por sí ya está haciendo uso para disponer su basura. De mala manera, si queremos, sin contenedores, algunos con contenedores, pero esos ya son los sitios donde la gente ya está haciendo uso. Entonces, se identifican en un mapa y se marcan con GPS. Asimismo, en el taller pues también se abordan las soluciones que se priorizan como comunidad, acorde a todo lo que se explica de teoría y las propias realidades del contexto. Ellos definen en el tema de residuos sólidos cuáles son sus prioridades. En este caso fue instalación de basureros, o sea, de contenedores para recoger la basura, compostaje de la fracción orgánica por casa, basurero comunitario, así le llaman ellos, pero es un relleno, debe ser un relleno, reciclaje de lo que les compren, información y concientización. En este caso el reciclaje es por familia, ya lo están haciendo, y es de las fracciones reutilizables que a ellos ya les compran. Y eso tiene un ingreso para la propia familia. Del estudio que hicimos del 20% de las casas por comunidades y el muestreo y el pesaje, obtuvimos la gráfica de la derecha. Entonces, lo que yo quiero con esta gráfica es recomendarles que siempre en todo proyecto de residuos sólidos ustedes se den el tiempo de hacer este proceso. ¿Por qué? Porque si bien la teoría del informe de la ONU nos dice que, por ejemplo, para una población de bajos ingresos, ellos van a generar del orden de, por ejemplo, 2% de vidrio. En esas comunidades nosotros obtuvimos 12%. Eso es 6 veces más de lo que te dice la literatura. Eso tiene un gran impacto en cuanto a qué vas a hacer tú, el volumen de tus contenedores, el volumen que vas a obtener de la comunidad para que se venda y haya reutilizable, etcétera. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda no se tienen considerados materiales peligrosos y nosotros obtuvimos un 3% de materiales peligrosos, que son focos ahorradores, materiales de curación, etcétera. Baterías de carros, aceites, etcétera. Metales nos dice 2%, tuvimos 6%, por ejemplo. Orgánicos nos dice 53%, tuvimos solo 47%. Lo que hay una gran cantidad es envolturas metalizadas, hasta un 3%. Esto quiere decir, esas envolturas con las que compramos las papitas y nos las comemos y tiramos la bolsita, ese tipo de envolturas
no se pueden reciclar y nadie te las compra. Y de eso hay una gran cantidad en este tipo de comunidades. Papel y cartón hasta 5%, mientras que papel, pues sí, te dice 6%. Entonces, papel fue lo único que fue acorde a la literatura. En cuanto al paso 3, identificar y evaluar las alternativas para cada tipo de residuo. Se evalúa en otro taller participativo qué sería con los orgánicos, qué sería con los metales, qué sería con los plásticos, con el vidrio, con los empaques y los residuos peligrosos. Siempre tomando en cuenta que debido al contexto y a todo lo que venimos discutiendo, pues se deben de seguir los siguientes lineamientos: evitar, reducir, reutilizar, valorizar y finalmente disponer lo que no se puede aprovechar. Eso va más allá del simple planteamiento de recoger, pago por mi bolsa y que lo tiren quién sabe dónde. Es realmente hacernos responsables de los residuos que estamos generando, de la cantidad y del tipo de residuos. Si simplemente un residuo nosotros no tenemos dónde gestionarlo en la comunidad o venderlo para que se reutilice o se desarme o lo que sea, pues lo mejor es que ese residuo, que ese producto no entre a las comunidades. Por ejemplo, pasa mucho con el PET, con las botellas, y ya lo vimos en las gráficas de por qué no es tan factible la parte de reciclaje, porque el mundo produce muchísimo más PET de lo que está reciclando. Entonces, como esas comunidades pequeñas se rigen por usos y costumbres, ellos pueden tomar directivas dentro de la comunidad donde le digan: tú, vendedor de Coca-Cola, ¿me quieres vender tu producto? Ok, yo quiero comprarte la Coca-Cola, pero no me traigas botellas de PET, porque eso nosotros no lo podemos reciclar, nadie nos lo compra y luego tú tampoco te lo llevas, eso termina en ríos, se pudre, se meteoriza con el sol, eso se hace microplásticos y nos terminamos enfermando nosotros mismos o nuestras futuras generaciones. Entonces, para evitar eso, si nos quieres vender, tráenos latas de aluminio o tráenos envases de vidrio. Y les puedo decir que debido al volumen de la venta, el proveedor no tiene mayor inconveniente en mandar sobre todo latas de aluminio. El vidrio no tanto, porque por la infraestructura carretera se rompen muchas botellas. Pero las latas de aluminio, miren, sin problemas. Entonces es un acuerdo comunitario en asamblea donde tú puedes decir: es un pequeño paso, pero con ese paso ya te quitas toda una fracción de residuos que tú no puedes gestionar y que hacen un problema enorme, no solo visual, sino también de contaminación ambiental. Finalmente, el paso 4 fue diseñar y validación comunitaria de los planes de gestión de residuos sólidos comunitarios. Todo esto que se abordó en los talleres, que luego se procesó con la toma de datos, que se les regresó, que se evaluó qué tipo de tecnologías o qué acciones se tomarían con respecto a cada uno de los residuos, se generó un documento con una línea base donde tuvieron todos sus resultados, donde está el plan escrito para que ellos lo sigan. Damos un traje a la medida para cada comunidad y sus condiciones específicas. Y un plan a corto, mediano y largo plazo en cosas de infraestructura y cosas de orden legal que ellos ya pueden tomar, como el ejemplo que les dije de tomar el acuerdo de no más PET. ¿Cómo se ve esto en un mapa? Pues también se les entregó, aparte del documento, un mapa en grande, impreso, con todas estas características. Bueno, en este mapa tenemos varios componentes. Tenemos el área urbana marcada de la comunidad, eso fue en 2018, ahorita pues ya hay más casitas, lo pueden buscar en Google Earth. Se establecieron los distintos puntos donde se necesitan contenedores de basura para que la gente haga ahí disposición de las fracciones de residuos valorizables que se van a usar o de otro tipo de basura. Luego se tiene una estación de transferencia, la manera en la que van a transportar esos residuos, que de hecho ya lo estaban haciendo a esas estaciones de transferencia, son con pequeños triciclos y con carretillas y incluso me parece que hay una caja tirada por bueyes y caballos. Entonces así es como llega, ese es el método de transporte que ellos usan, porque aquí no es
se ve en las calles, pero no son calles asfaltadas, es calle de terracería. Cuando llueve se nuda sal, ahí no se puede circular ni con carros ni camiones, pero la gente vive ahí, la gente genera residuos, la gente tiene que tratar esos residuos. Y finalmente, de la zona de acopio y separación valorizable, donde ahí mismo van a vender los residuos, al precisamente comprador que pasa hacia la cabecera municipal, una vez al mes, pues de ahí mismo también van a hacer un viaje semanal con todos los residuos que no puedan reciclar ni revalorizar a un pequeño relleno sanitario que ellos van a construir, van a impermeabilizar y van a tener sus chimeneas, el manejo de biogás y sus estaciones de separación, todo con sus adecuadas protección del personal, tapabocas, overoles, guantes, todo eso apoyado por la asociación comunitaria donde yo tuve el gusto de colaborar en este proyecto. Bueno, para cerrar, pues les quiero presentar lo que van a encontrar ustedes en la carpeta de bibliografía. Ahí, aparte de mostrarles este manual de planificar la gestión responsable de los residuos sólidos de nuestro lugar, cantón, porque este es para Costa Rica, se hizo con la cooperación alemana. Tenemos también el informe de la ONU acerca de las estadísticas de la gestión de los residuos sólidos. Ahí van a encontrar todas las fuentes, las tablas que les mostré de usos de energía para cada tipo de residuo. Tenemos los manuales para elaborar este tipo de planes. Tenemos la norma mexicana de muestreo de residuos sólidos. Y estos últimos 4, que desgraciadamente están en inglés, todavía no están en español. El primero es acerca del compostaje, del proceso de compost, de cómo hacer compost con residuos orgánicos. Luego tenemos digestión anaerobia de residuos sólidos orgánicos. Tenemos también un proceso muy innovativo que es generar proteína o alimento para aves y cerdos usando larvas de insectos. Entonces, a grosso modo, lo que se hace es que los residuos orgánicos se le ponen a las larvas de esos insectos, las larvas se lo comen, crecen y ya la larva madura se cosecha, se empaca y se da como alimento para aves y cerdos. Eso hace que pues tenga más valor en el mercado, porque de todos modos, si tenemos producción avícola o ganadera dentro de la comunidad o de las regiones cercanas, cuánto cuesta un bulto de alimento comparado con cuánto cuesta un kilo de compost si nosotros vivimos en un lugar que es selva y donde siempre llueve y donde los árboles nunca se abonan porque se abonan solos. Entonces ahí, en esas realidades, el compost no es una opción de tratamiento, porque de hecho es muy caro hacer compost, porque tendrías que estar controlando la humedad, habría que techarlo. Sin embargo, generar proteínas para alimentar animales es bastante más redituable, del orden de 200 veces más redituable. Entonces está tomando mucho interés ese tipo de tratamiento. Y finalmente uno que casi no se usa aquí por el alto contenido de humedad, pero sí se usa en países de África más desérticos, es cómo hacer pirólisis de bajo presupuesto. Hacer pirólisis es quemar algo en ausencia de oxígeno. Eso, digamos, es el mismo proceso que se usa para hacer carbón. Entonces, ustedes saben, se hace un hoyo en la tierra, se pone ahí la leña, se le prende fuego y se tapa. Y así es como se produce el carbón. Luego tú vendes el carbón y lo interesante es que al perder la humedad, en ausencia de oxígeno, la madera tiene ahora un alto poder calorífico, por eso es que se hace el carbón. Entonces se hace lo mismo, digamos que están haciendo carbón con residuos orgánicos municipales. Y eso también es bastante interesante, sobre todo para frenar la cuestión de deforestación. Finalmente, pues agradecerles, muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes a lo largo de todos estos videos y de todos estos temas. A mí en lo personal me apasionan muchísimo. Tienen mis datos de contacto. Cualquier duda, cualquier cosa, de todos modos nos veremos para la versión virtual presencial para dudas y respuestas. Ojalá pueda acompañarlos en su visita de campo. Si no, pues ahí tienen mis datos, mi correo. Con todo gusto me pueden escribir, sea para comentar, sea para facilitarles un poco más de bibliografía o bien para colaborar a título personal como profesional. Las puertas de mi persona y de mi espacio están abiertas. Muchas gracias entonces por atender estos temas
del diplomado. Ha sido un gusto. Feliz tarde.